Historia de la ética. La ética en la Edad Antigua. En esta primera etapa se resaltaba la preocupación por el comportamiento humano, el cual no brotaba de la reflexión, del pensamiento que interpretaba la experiencia, sino que se solidificaba en las obras y en las actividades de los hombres. En la Edad Antigua se vislumbraba la ética desde varias perspectivas: el mundo homérico, los sofistas y Sócrates, Platón, Aristóteles y la ética de la polis, los estoicos, Epicuro y su jardín. Ahora hablaremos de las principales corrientes en relación con la ética. Como primera parte hablaremos del mundo homérico, el cual decía que la ética se definía como somos lo que hacemos. Este hacer, que es la condición fundamental que define el sentido de un comportamiento, constituye su ontología moral, pero el hacer no brota como consecuencia de un contraste con normas, mandatos, teorías que sirven para habilitar las acciones, para justificarlas y sancionarlas. Ahora vamos a hablar de los sofistas. Eran representados por Protágoras, Hipías de Elis, Gorgías, entre otros. Los sofistas fueron los hombres cultos de la Grecia de entonces y los propagadores de la cultura. La felicidad es eudemonía, que implica la presencia de un demonio guardia bueno que hace la vida próspera y placentera. Ahora hablaremos de Sócrates, el cual fue el primero en introducir la filosofía en las ciudades e incluso la introdujo en los hogares y la obligó a meditar sobre la vida y las costumbres, sobre los bienes y los males. La felicidad no está en las cosas externas, sino en el alma, esencia humana. Hay una faceta esencial de Sócrates como educador que le contrapone a las sofistas. Ellos ofrecen un saber, Sócrates lo busca. Ahora vamos a hablar de Platón, el cual decía que el bien como aspiración fundamental de los seres humanos se realiza por la aspiración de las personas en el mundo inteligible. Estos diálogos que tratan de dar la definición de una virtud determinada son breves y tienen una estructura muy parecida. En el Lisis se trata de la amistad, en el Laques del valor, en el Carmides de la prudencia o sensatez moral, en el Eufrión de la piedad, en el Hipías mayor. Algo después se intenta definir la belleza. Aristóteles afirmaba que lo propio de la virtud es ser justo medio. Ser virtuoso implica ser bueno y esto a su vez implica ser feliz. Aristóteles afirmaba que por medio de la memoria se engendra la experiencia de los hombres y de la ética nicomaquea. Se justifica el que los jóvenes pueden ser matemáticos, pero no prudentes, porque la prudencia se refiere a las cosas particulares y concretas y brota de la experiencia, cosa que el joven no puede tener, se requiere la experiencia. Ahora hablaremos de Epicuro. El fundador de esta corriente fue Epicuro de Samos. La ética de Epicuro presenta un eudemonismo hedonista. Considera que el placer es el medio que permite alcanzar la felicidad, último bien del hombre. El placer como ausencia del dolor. La verdadera felicidad consiste en la ausencia del dolor en el cuerpo y la carencia de perturbación en su alma. Estoicismo, corriente fundada por Zenón. Decía que la felicidad se alcanza viviendo según la naturaleza. El bien es todo aquello que incrementa el logos y el mal aquello que lo perjudica. Las fuentes coinciden en que Zenón buscó en la filosofía soporte para la vida moral y cuando entendió necesario que la filosofía se elaborase como sistema, concibió este como dirigido y culminado en un saber ordenar la conducta, como suele decirse, un sistema de finalidad ética. Escepticismo. La felicidad implica despojarse completamente de los humanos, realizando aquello naturaleza de lo divino y del bien, llegando a la imposibilidad del sabio. La ética medieval.
En el recorrido de la historia, como un elemento de retrospección de varias generaciones, se destacan en la cultura occidental el cristianismo y la filosofía moral cristiana. La cumbre de la Edad Media, la ética protestante, humanismo y ética y la filosofía en el Renacimiento. De aquí se destaca Maquiavelo y las utopías. Ahora hablaremos de las principales corrientes con relación a la ética. El cristianismo y la filosofía moral cristiana. Hay que saber comprenderlas desde un doble contexto. La enseñanza moral de Jesús desde la perspectiva del Decálogo y preceptos del Antiguo Testamento dice que Jesús no ha venido a abolir la ley sino a llevarla a su cumplimiento. La preocupación de Jesús es por la esencia del ser humano. El germen de una filosofía moral cristiana es el Evangelio con ayuda de los aportes de las cartas paulinas. Ahora hablaremos de la cumbre de la Edad Media, la moral de San Agustín. También con el apoyo de los textos sagrados teniendo en cuenta las tradiciones teológicas y las apariciones realizadas por la ciencia cristiana en la patrística, ha de tenerse en cuenta la filosofía especialmente platónica. Finalmente, fija la razón de la filosofía en busca de la felicidad y en eso coinciden los paganos y cristianos. Ahora vamos a hablar de Santo Tomás en la escolástica. Entre las facultades del hombre está la razón, la facultad rectora. El hombre es el animal racional, informado de la racionalidad. Llevará en consecuencia sus posibilidades de vida a la perfección, que le es debida según su naturaleza. La vida moral será buena si secunda el imperium de la razón natural. Ahora hablaremos de la ética protestante. En esta perspectiva, Lutero indica que el uso moral de la ley es el de demostrar a los hombres que procuren ser justos, no tanto para con Dios, lo que es imposible, pero sí para con los hombres, haciendo así posible la convivencia y la sociedad civil. Ahora hablaremos de la filosofía en el Renacimiento, más exactamente Maquiavelo y las utopías. Se da una reflexión del Estado y la política, la moral, excepto de la media en el que la acción política o resultado políticamente relevante. El ser humano es siempre el mismo, como es siempre idéntica la naturaleza en general y en consecuencia también lo son las historias y la política. Ahora hablaremos de los principales modelos de la ética en la Edad Antigua y Medieval. Son innumerables los sistemas y modelos éticos elaborados a lo largo de la historia. Al estudiar diferentes modelos éticos se amplía en el estudio de diversos filósofos pensadores, se encontrarán planteamientos diferentes, algunos enfrentados y quizás se terminará por comprender la ética como un polifacético abanico de teorías sobre la moralidad. Ética de virtudes. La máxima aspiración del hombre consiste en la felicidad que no puede encontrarse sino en Dios, fin último de la vida humana, y esa felicidad se alcanza mediante el ejercicio de las virtudes. El origen de esta ética se encuentra en los griegos. Los grandes clásicos de la filosofía griega son Sócrates, Platón y Aristóteles. Son sus máximas representantes. Veamos cómo la presenta Aristóteles, cuya Ética a Nicómaco es sin duda el libro de ética más importante de la antigüedad. Epicureísmo. Vivir rodeado de placeres y satisfacciones es el ideal que la sociedad de consumo difunde a través de los medios de comunicación en la actualidad. La teoría que desarrolla esta tendencia como criterio último de moralidad es denominada hedonismo. La antigüedad tiene su máximo representante en Epicuro, hombre de una gran personalidad, admiración y segundo en su tiempo por numerosos discípulos. Para Epicuro, el principio de todo bien se halla en el placer. Estoicismo. Sus principales representantes son Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Los planteamientos son de carácter moral. En los cimientos del estoicismo se halla la comprensión del mundo como cosmos, un orden universal regido por las leyes inmutables que gobiernan también la vida humana. El ideal del hombre consiste en vivir conforme a la naturaleza,
El camino de la perfección resiste en la apatheia, una actitud de indiferencia positiva frente a los acontecimientos. Para alcanzarla, el hombre debe comenzar por cultivar la ataraxia o imperturbabilidad. El hombre no dejarse turbar por nada, sea agradable o desagradable, nos garantiza la tranquilidad del espíritu en armonía total con la naturaleza. Neoplatonismo. Esta corriente es marcadamente religiosa y recoge la tendencia mística del hombre a sumergirse en la divinidad. Ya el ideal de la vida propuesta por Platón para alcanzar la felicidad enfatiza el cultivo de la sabiduría mediante la contemplación y la mortificación de todos los deseos sensuales que provienen del cuerpo, la parte inferior y perecedera del hombre. San Agustín. La felicidad depende del bien. El bien moral es obrar en sintonía con el sumo bien, mientras que el mal es simplemente ausencia del bien. Boecio. Todas las cosas se encuentran ordenadas según una norma adecuada a ellas, que las orienta hacia el bien. Pedro Abelardo. La intención es la base de la conciencia moral y es la que sirve para calificar acciones de buenas o malas. Santo Tomás. La virtud y la justicia están en el orden de las cosas divinas. Conocer el bien implica necesariamente obrar el bien. La ética en la Edad Moderna. La ética en la Edad Moderna. La ética en la Edad Moderna se caracteriza por su antropocentrismo, la tendencia a considerar al hombre como centro de todas las manifestaciones culturales, política, arte, ciencia, moral, entre otras. En el Renacimiento surge el humanismo que trata de reivindicar al hombre concibiéndolo como ser autónomo y radical. La época moderna presenta rasgos tan decisivos como los siguientes aspectos. En la parte social puede mencionarse la creación y el fortalecimiento de una nueva clase social. La burguesía, el banquero, el comerciante, el industrial reemplazaron el terrateniente, al eclesiástico y al guerrero como tipos de influencia social predominante. Científico. La ciencia reemplaza a la religión y se convierte en factor principal de una nueva mentalidad humana. Filosófico. Surge, acorde a los nuevos tiempos, una filosofía eminentemente racionalista. Político. Se logra crear los estados modernos fragmentándose de este modo la vieja sociedad feudal. En el aspecto religioso, la Iglesia deja de ser el poder central, así dice Lasky, que en la época moderna la Iglesia tal como estaba organizada era considerada un verdadero estorbo para el nuevo orden social. Ahora vamos a hablar de algunos de sus autores principales. Descartes. Esforzarse más es vencerse a sí mismo, más que a la suerte, y por cambiar los deseos personales más bien que el orden del mundo. Leibniz. Vivimos en el mejor de los mundos posibles. El mal moral se produce cuando el ser humano renuncia a los fines para los cuales está destinado. Thomas Hobbes. Es creador de la filosofía política y de la filosofía social como ciencia. En cuanto a la ley natural, esta sería el precepto obtenido mediante la razón en orden a preservar la propia vida. Hegel. La ética adquiere el carácter de eticidad, donde el valor moral de los actos radica en la relación entre estos y su comunidad. Sartre. Actuar en libertad implica la elección del propio ser. Ser libre implica asumirse desde su propia realidad, reconocerse como nada. La ética contemporánea. Se terminará este panorama de la historia de la ética con algunas de las siguientes corrientes contemporáneas, siglo XIX y siglo XX. En realidad es difícil determinar los límites cronológicos y el sentido fundamental del pensamiento contemporáneo, entre otras razones porque es un pensamiento que aún se está gestionando y desenvolviendo y porque
estando ubicados en la atmósfera intelectual que él forma, falta la perspectiva educada para abarcarlo y juzgarlo cabalmente. Parte y autor. Freud y la génesis de la conciencia moral. Los valores, pues, son para Freud las formas socialmente permisibles de transacción pulsional que el sujeto le son factibles verificar en la realidad que constituye y la comunidad social. No dejan de ser, por consiguiente, convenciones si bien mantenidas históricamente y por tanto relativas, aunque acuñadas piensa en una primera etapa incluso biológicamente. Scheler y la ética de los valores. La ética sería la conformación de la conducta, su condicionamiento desde el exterior social, algo parecido a un entrenamiento deportivo de la convivencia. La posición de Scheler es exactamente lo contrario. En el mundo que nos acaba de describir, la ética se refiere principalmente a la actitud general del hombre, a su modo de sentir y de pensar, a su ethos o escala de valores. La psicología moral de Piaget se propuso estudiar exclusivamente la génesis del juicio moral y no las conductas o los sentimientos morales. Para ello elaboró una metodología clínica basada en una combinación de observación y entrevista de niños de escuela. Su hipótesis de partida es la que toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de cualquier moral. Hay que buscarla en el respeto en el individuo adquiere hacia estas reglas. También está la obra de Kronberg, La psicología moral y la ética discursiva de Adela Cortina. A continuación hablaremos de los principales modelos de la ética moderna contemporánea. Primero hablaremos del utilitarismo. El utilitarismo es sin duda el modelo ético más seguido en la actualidad. Constituye un resurgimiento del epicureísmo hedonista en pleno siglo XVIII. Su principio fundamental consiste en la felicidad que se consigue buscando el placer y rechazo del dolor. Bueno, esto lo que produce es placer. Malo es lo que produce el dolor. Eso se deduce del criterio de utilidad que constituye el móvil último de todas las acciones. El último lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. La ética del superhombre. En los últimos siglos el hombre occidental, a medida que se independiza de los esquemas de pensamiento del mundo medieval, descubre que los valores morales tradicionales son puras máscaras que ocultan los intereses egoístas de unos y las bajezas miserias de otros. En este contexto surge la obra de Nietzsche, cuya influencia ha sido considerable en todo el pensamiento contemporáneo. También está la ética axiológica y la ética comunicativa y la ética marxista. Por último diremos que son innumerables los sistemas y modelos éticos elaborados a lo largo de la historia. Al estudiar diferentes modelos éticos se amplía en el estudio de diversos filósofos, pensadores, se encontrarán planteamientos diferentes, algunos enfrentamientos y quizás se terminará por comprender la ética como un polifacético abanico de teorías sobre la modernidad en la edad moderna y contemporánea.